Listo, buenos días. Buenos días a todos. Ya comenzamos a grabar. A todas y todos los compañeros. Nada más que arranque esto. Por cierto, cuando termine el semestre, ¿saben? Creo que el 11 de diciembre, pero no estoy seguro. 11 de diciembre vamos a buscar. Calendario escolar. No. Ahorita lo checamos. Estoy buscándolo y estoy esperando a que abra la presentación. Esto cada vez se pone más lento. A ver, entrega de credencial, primer ingreso. Unidad. Vamos a ver. Calendario. El 11 de diciembre, fin de clases. Y luego los exámenes finales, primera vuelta. Vacaciones y exámenes finales, segunda vuelta. O sea que, ok. Y luego más vacaciones aquí. Ok. Bueno, pues ahí está. Para que consideren los tiempos. Esta cosa se trabó, no sé qué pasó. Pero bueno, vamos a esperar a que responda. ¿Alguien va a meter el extraordinario de productividad de pozos, por cierto? Listo. Ya va jalando. Sigue sin jalar. Vamos a ver. Por cierto, les recomiendo inscribirse a los cursos de la SPI cuando puedan, cuando tengan oportunidad. Son gratis. Es un comercial. Pero la verdad es que son bastante buenos.
Si se llega, si se me llega a cerrar la sesión, nada más me esperan y me vuelvo a conectar porque como que esto no está jalando muy bien, que digamos. A ver. No, pues como que la computadora no ayuda mucho, como verán. No sé por qué. Bueno, pues mientras inicia esta cosa, igual les voy comentando, les voy a dejar una serie. Eh, cada semestre les dejo esa serie con ejercicios similares, pero lo importante es que ustedes los vayan resolviendo de manera, pues a lo mejor apoyándose. Si, yo sé que muchos van a conseguir las series del semestre pasado, digo, eso es como muy, muy común, ¿no? Pero lo importante también es que, pues, que resuelvan los ejercicios, que sepan cómo resolverlos, que los entiendan. Y pues de igual manera voy a agregar información adicional, entonces, para que vayan haciéndola. En muchas ocasiones también sirve consultar los videos del semestre anterior, si es que hay alguna duda. La secuencia de las clases de este semestre va a ser diferente respecto de las clases del semestre anterior, porque en el semestre anterior pues tuvimos ahí diferentes situaciones que hicieron que el semestre se hiciera más corto y nos tuvimos que ajustar prácticamente a los tiempos. En este semestre pues parece que eso no va a ocurrir, parece que sí vamos a tener los tiempos correctos, o bueno, los tiempos establecidos o planeados. Entonces, pues esperemos que sí. Pero si llegan a querer consultar los videos del semestre anterior, pues a lo mejor van a encontrar que los temas son diferentes en los periodos. En todo caso, podrían consultar los del semestre que fue el 2021-1. Ese sí está completo. De igual manera, en el canal de YouTube hay algunos cursos
Entonces también ahí los pueden checar, revisar. Yo sigo esperando a que esta cosa abra. La serie, Erika, todavía no. Se las voy a dejar cuando ya terminemos este tema, el tema de IPR y IPR futuro. Normalmente viene con esos dos temas y además el de daño. Se las voy a enviar de una vez, pero pues para que vayan revisando, igual les voy a subir las presentaciones, pero todavía no les voy a dar fecha de entrega. Pero igual por si la quieren ir adelantando o algo, se las voy a ir dejando para que la vayan revisando también. ¿Y qué más? Pues ya, creo que no hay mucho que decir. Más que esperar esto. Bueno, pues en lo que abre, en lo que jala, vamos a ver esto. Déjenme ver si al menos jalan alguno de los videos. Pues, aquí está, miren, les voy a poner Les comenté de las pruebas presión-producción. Este es un separador trifásico. Aquí hay un video de campo, vamos a ver. Aquí está. Estos son los separadores trifásicos, pero estos son en una batería de separación, es decir, ustedes pueden tener separadores o a boca de pozo o en la batería de separación. Estos son en la batería de separación. Este es el separador, esta cosa horizontal. Sí. Este es el separador, puede ser bifásico o trifásico. Normalmente en la batería ya son separadores trifásicos, es decir, que ya separan el agua, el gas y el aceite. ¿Cómo lo separan? Pues por diferencia de densidades. Aquí, en este separador, es en donde nosotros vamos a medir el gasto de agua, el gasto de gas y el gasto de aceite que nosotros tenemos. ¿Sí? Este ya lo mide físicamente. Cuando ustedes le llaman aforo o aforar a un pozo, esto se hace en la batería de separación directamente. ¿Sí? Entonces, aquí se fijan, acá arriba están las líneas de llegada. ¿Ok? Cada una, es decir, cada pozo llega a una de estas líneas. Aquí se procesa, es decir, de aquí el gas lo vas a enviar a un rectificador, lo vas a enviar a una deshidratadora y lo vas a enviar a una endulzadora, lo vas a enviar a un rectificador y lo vas a enviar a una deshidratadora. ¿Ok? Entonces, por aquí va a pasar el gas. Y el aceite de igual manera, lo vas a enviar a deshidratación, desalación y luego ya lo vas a enviar pues lo vas a enviar ya sea a la refinería o a la venta o a algún otro punto, ¿no? Pero estos son los separadores que se utilizan. En la
hay una cosa que se llama batería, terminal marítima Dos Bocas, que va a estar cerca de la refinería, prácticamente la refinería que están construyendo. En la terminal marítima Dos Bocas es una terminal en donde tiene la llegada diferentes campos, es decir, es una de las terminales estratégicas de México. ¿Por qué? Porque es la que recibe la mayor producción, sobre todo porque ahí llega la producción de la región marina. ¿Sí? Y la producción de la región marina, pues como ustedes saben, es la producción más alta o más grande que hay en México. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funcionan los separadores? Este es un separador trifásico. Y observen esto. La forma de separación, una, es que entra el aceite por aquí y esta cosa lo que hace es romper el aceite. ¿Para qué? Para que el gas que está disuelto en el aceite choque con estas cosas, es decir, con estas especies como de aspas y se libere. ¿Sí? Y de esa manera el aceite empieza a irse hacia el fondo y el gas pues empieza a ir para arriba. Y luego tiene algunos compartimientos, si los pueden ver. Sí, esos compartimientos van a permitir también que exista una separación de las fases, ¿sí? Porque recuerden que tienen diferentes densidades. El gas, el aceite y el agua tienen diferentes densidades. ¿Ok? Entonces, esta cosa también, esta malla, rompe la molécula de líquido. Es decir, al chocar aquí el líquido con esta cosa, con esta malla, pues se rompe y se libera todavía más gas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué ocurre? El agua se va a venir para abajo y el aceite pues va a quedar en la parte de arriba, ¿no? Por la diferencia de densidades. ¿Sí? Entonces, esto también, estos son los componentes, ¿no? Estos son los componentes también que van a servir. Y esta cosa también lo que va a permitir es que el gas siga liberándose. El asunto aquí es que si tú traes un líquido a una alta presión, va a arrastrar el partículas de gas y el gas también, si viene a muy alta velocidad, va a arrastrar algunas partículas de líquido. Por eso tú tienes que estar rompiendo estas partículas de gas y de líquido para que se vaya separando ese gas y se vaya liberando. El gas se va a ir por acá arriba. Eso es lo que se busca. ¿Sí? Y el agua se tiene que ir por acá abajo. Así que en general este es el separador. ¿Ok? Cuando yo les hablo de una prueba presión-producción, uno de estos separadores, es decir, hay separadores portátiles y separadores fijos, pero este separador yo lo llevo directamente a la boca del pozo. Me voy a poner aquí. A ver si está por acá. Aquí está. Este. Este es un separador. Este ya está directamente en el pozo. Observen, este es un separador horizontal. Es un separador horizontal. Es más pequeño que el que estaba en la batería de separación. ¿Por qué es más pequeño? Pues porque procesa menor producción. Tú colocas el separador ahí de diferentes tamaños. Dependiendo del volumen que tú vas a separar, va a ser el tamaño del separador que tú vas a utilizar. Okay, tú colocas tu separador, lo colocas en la boca del pozo
y tú ahí directamente en este pozo vas a medir el aceite, el gas y el agua que estás produciendo. ¿Sí? Vas a medir estos gastos. ¿Ok? Entonces, aquí tú ya lo tienes conectado y este es un separador portátil, es decir, tú lo puedes ir moviendo de pozo en pozo. En muchas ocasiones, en los pozos terrestres, estos separadores pues se van moviendo en las macroperas y tú vas midiendo cada uno de los pozos. Aquí están todas las conexiones. Es decir, observen ustedes el árbol de válvulas, tiene las dos ramales. De un lado va la producción, pero tú normalmente lo que haces pues es cerrar las válvulas de este lado y la producción la derivas hacia el separador. Cuando tú quieres desconectar el separador, pues abres las válvulas del otro lado, del lado izquierdo, que son las que van hacia la línea de producción, y ya cierras las del separador y entonces ya derivas la producción. De esa forma evitas tener producción diferida. ¿Sí? Entonces, así es como empiezas a operar tu separador. Esta es una prueba, este es un separador de prueba, es un separador que se le está haciendo una prueba de well testing. El gas se está enviando a quemador, ¿sí? Como no tienes forma de procesar el gas o de meterlo nuevamente a la línea, para el envío hacia la batería de separación, pues lo tienes que quemar. Siempre, siempre, siempre es mejor quemar el gas que ventearlo. O sea, contamina, aunque contamina, pero contamina menos. Y sobre todo porque en muchas ocasiones tú pudieras tener presencia de H2S, de CO2 o de algún otro elemento contaminante, de nitrógeno. Entonces tú tienes que quemar el gas porque imagínate tú, si venteas el H2S, el ácido sulfídrico, pues ese ácido sulfídrico puede ser mortal, dependiendo de la concentración que tenga, pero en muchas ocasiones en los pozos pues es algo mortal. Y si tú lo venteas, pues incluso es un riesgo tanto para la persona como para las comunidades cercanas. Entonces, por eso se tiene que quemar este gas. Las disposiciones técnicas de aprovechamiento de gas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitió unas disposiciones técnicas que permiten quemar el gas únicamente por cuestiones de seguridad o si tú no tienes el equipo necesario para procesarlo, para utilizarlo. Pero, sin embargo, lo que se busca con estas disposiciones técnicas, que son parte de la regulación mexicana, es aprovechar este gas, ya sea para autoconsumo, para inyección al yacimiento, para gas de inyección de BN, etcétera, ¿no? Es decir, tú tienes que aprovechar el gas que estás produciendo, porque imagínense ustedes cuánto gas se está quemando. A lo mejor aquí es poco, pero ustedes váyanse a Kumalopsap, ustedes váyanse a Acal, y se están quemando más de 150 millones de pies cúbicos diarios. Para que se den una idea de lo que son 150 millones de pies cúbicos diarios, pues simplemente con ese volumen pues podrían quizás alumbrar toda una delegación, ¿no? Con esos volúmenes, es decir, son volúmenes muy altos, son volúmenes que no deben de permitirse o que no deben de quemarse. Son cuestiones ya que se está tratando de regularizar pues por esta situación del aprovechamiento de gas, ¿no? Sobre todo porque el gas en México no está bien valorado. En Estados Unidos el gas es muy aprovechado, en Estados Unidos el gas, o en otros países, pues es el gas. Imagínense ustedes Europa le compra gas a Rusia, Europa le compra gas a Arabia, o sea, es decir, ellos compran ese gas mientras que en México llegamos y lo quemamos. O sea, nada más dense cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, pues desafortunadamente es una práctica muy mal hecha que se viene realizando desde hace muchos años y en muchas ocasiones pues la infraestructura que se diseñó para muchos campos, sobre todo marinos, no está diseñada para procesar el gas, bueno, sí, para darle un tratamiento. Entonces, eso es un separador de gas. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es Slickline. Les voy a mostrar sobre todo porque les voy a hablar aquí está, de lo que son las operaciones, bueno, una prueba presión-producción. Entonces ustedes tienen que saber lo que es una prueba presión-producción para cuando yo se las mencione. Este es el camión de línea de acero.
¿sí? Este camión tiene literal, una línea de acero, un carrete que está enrollado. Aquí están instalando todo lo que es la línea de acero de este camión. Esta es la línea de acero. Aquí está, de este lado, ¿sí? Aquí se ve el carrete. Tienen que instalarlo con una grúa. Es decir, aquí está la grúa va a sostener, la línea de acero va a tener que ser levantada, la grúa va a sostener lo que son los preventores para la instalación, va a sostener ahí el lubricador y pues se va a colocar de forma vertical hacia el pozo, ¿ok? Esta es la macropera, ¿listo? Aquí está el equipo, de todo lo que es la cuadrilla instalando la unidad de línea de acero para correr uno de los registros. Este es el preventor, este es el lubricador. Aquí está el camión de línea de acero, aquí ya están instalando. Este es el operador. Él es o le llaman también malacatero, que es el que controla el malacate para manipular la línea de acero. Y ahora sí, ya está bajando la línea de acero, observen ustedes. Está bajando la línea de acero y en el fondo esta línea de acero lleva este sensor de presión y de temperatura. ¿Ok? Entonces, el sensor de presión y temperatura es el que nos va a registrar pues, los datos o las condiciones en el fondo del pozo. Esos datos a la par yo los voy a empalmar, bueno, los voy a hacer cuadrar con mi producción, es decir, con el separador trifásico que yo tengo en la boca del pozo, lo mismo que les comenté hace rato. De esa manera yo voy a poder registrar la presión de fondo fluyendo que yo tengo en este momento cuando yo estoy bajando aquí mi sensor y también voy a registrar el gasto que yo voy a tener cuando yo lo estoy midiendo. Es decir, yo voy a tener al mismo día, es decir, el día, vamos a suponer, el 27 de septiembre, que es el día de hoy, yo corro mi registro y yo en ese momento yo registro la presión de fondo fluyendo que hay en ese momento y el gasto que existe en ese momento, el gasto de fluidos, es decir, el gasto de gas, el gasto de aceite y el gasto de agua. Entonces, con eso yo voy a poder obtener datos operativos al momento y con eso voy a poder realizar el ajuste, ¿sí? El ajuste de mi curva de IPR para posteriormente hacer mi análisis nodal, es decir, voy a poder estimar una curva de un QOMAX, una curva de IPR, y con base en eso pues voy a poder hacer ya lo que es la estimación del análisis nodal y a partir de ahí pues ya podré definir diferentes actividades o acciones, ¿no? Como en muchas ocasiones pues es el dimensionamiento, algún sistema artificial, alguna optimización, etcétera. Entonces, así es como se corren las pruebas presión-producción. ¿Ok? Listo. Listo. Pues entonces vamos a continuar. No sé si hay alguna duda respecto de ese tipo de pruebas y son las que yo le mostraba aquí en esta imagen. ¿Sí? Aquí está el camión de línea de acero y aquí está el separador, que es tal cual lo que yo les mostré.
Ok, entonces retomando el tema, vimos Vogel, vimos Darcy para flujo radial, Darcy en flujo lineal, y comentamos que íbamos a ver ahora este modelo, que es el modelo de IPR generalizado, también se le llama. IPR generalizado, IPR combinado, que es el IP constante más la curva de Vogel. Ok, aquí les dije que esto lo realizaran haciendo referencia al cuaderno de ejercicios. Vamos a... Vamos a abrir este cuaderno de ejercicios. Este cuaderno también se los voy a pasar. Está. Aquí está. Aquí está. Este se los voy a pasar. Este les va a ser de mucha utilidad también. Si le llegan a encontrar alguna corrección, esta fue la primera edición, entonces todavía podemos sacar, bueno, la idea es sacar otra edición que ya tenga los datos corregidos, ¿no? Bueno, más bien, a veces tiene algunos errores de edición, pero este también lo pueden utilizar para diferentes clases. Ok, aquí trae todo lo que es PBT y les voy a mostrar este que es el comportamiento de afluencia. Entonces, aquí está el método de IPR generalizado. Clicamos acá. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el método de IPR generalizado? Dice así, es decir, este método de IPR generalizado lo que considera es cuando yo tengo mi presión de fondo fluyendo, yo la puedo tener, vamos a suponer que yo en algún punto registré, como lo está marcando aquí, una presión de fondo fluyendo de 3000. Es decir, yo fui con mi línea de acero y registré 3000 con un gasto de 200. Pero en la medida que yo empiece a generar mi curva de IPR, voy a llegar a un punto en el que esta presión la tengo que considerar más baja, ¿ok? Es decir, de 3000 tienen que irla bajando, van a llegar a 2000, van a llegar a 1000, van a llegar a 500, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llegue a los 2000 o a los 1500? Aquí lo que me está diciendo o lo que está ocurriendo con mis propiedades de los fluidos es que a partir de los 2000 PSIA, yo voy a tener una presión de burbuja, es decir, yo alcanzo la presión de burbuja. Entonces, recuerden ustedes que el bajo saturado es para condiciones por arriba de la presión de burbuja, pero si yo en algún punto llego a la presión de burbuja, entonces voy a estar en una condición de saturado. ¿Y qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que voy a empezar a tener ya esa liberación de gas y entonces yo ya no puedo modelarlo como una condición de Darcy. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo tendría que considerar al menos un modelo como es el de Vogel. Si yo considero el modelo de Vogel, entonces yo tendría que graficar como Vogel. Pero ahora el punto aquí es, que yo tendría las dos IPRs al mismo tiempo. O sea, no las dos IPRs al mismo tiempo, sino más bien los dos modelos combinados dentro de la misma curva. ¿Ok? Entonces, aquí lo que me dice este ejercicio es, ok, considera primero los datos cuando estás como en una condición de bajo saturado. Aquí está el ejercicio resuelto, es decir, ustedes van a tener que resolver uno similar, pero este ya viene paso a paso. Entonces, les voy explicando. Yo en el punto, cuando estoy en bajo saturado, puedo utilizar el modelo de Darcy.
¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Yo necesito estimar una IP, o sea, un índice de productividad, este J. Entonces te dice aquí, paso número 1. Yo considero el gasto que ya tengo, que me están dando de 200, considero también la PWS de 4000 que está acá arriba y considero los 3000 de PWF. Y con eso yo voy a estimar un índice de productividad que es de 0.2. Entonces, con ese 0.2, yo ya voy a poder llegar a el punto antes de, o al punto de la presión de burbuja. Es decir, yo podría llegar ya a estos 2000 PSI que están aquí arriba. ¿Ok? Entonces, paso número 2, dice, ¿sabes qué? Ahora estima un gasto hasta la presión de burbuja. ¿Ok? Entonces yo ya tengo mi punto 2, que es el índice de productividad. Yo lo que hago ahora es despejar esta J, porque recuerden que J es igual a, vamos a apuntarlo acá. Oh, nada más. Ok. Entonces, J es igual a Q sobre PWS menos PWF, ¿no? Entonces, si esto es igual, yo lo que tengo que hacer es ahora conocer el gasto hasta donde Q, tengo Q a el punto de burbuja, es decir, Q o B. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es despejar. Yo ya tengo J, ya lo conozco. Tengo PWS y tengo PWF. Entonces, lo que voy a hacer es despejar y voy a dejar esto. Voy a pasar para acá. Entonces, me va a quedar Q o B igual a J por PWS menos PWF. Así. ¿Ok? ¿Qué es esto de acá abajo? El paso número 2. ¿Sí? Este es el paso número 2. Entonces, J es punto 2, PWS es 4000 y PWF es 2000. Entonces, yo ya lo saqué a el punto de burbuja. ¿Por qué el punto de burbuja? Porque es en donde yo voy a tener la primera liberación. Hasta ahí todavía puedo utilizar el modelo de Darcy. Entonces, el siguiente punto es la combinación entre el modelo de Darcy y el modelo de Vogel. ¿Y de dónde voy a sacar este modelo? Dice paso número 3, sustituir esto. El paso número 3 es este. Este es el paso número 3. Primero resolví el 2 y el paso número 3. El paso número 3 lo que hace es combinar Vogel. Ya está el modelo combinado, es decir, ya se lo está dando aquí el ejercicio, bueno, más bien ya el libro, pero te dice, ¿sabes qué? Ok, coloca tu Q o B, es decir, el gasto que ya estimaste, coloca J, que es la J que también ya calculamos, que es de punto 2, y coloca tu presión de burbuja, que es de 2000. Y luego, entonces, utiliza lo que es el modelo de Vogel a partir de la presión de burbuja, es decir, PWF y la presión de burbuja por debajo, ¿ok? Si se fijan, antes utilizábamos PWS, pero si nosotros tenemos la gráfica y viene esto así, este es el punto de burbuja. Ok, esto es PB. Entonces, la curva de Vogel iniciaría a partir de la PB. ¿Sí? Entonces, si inicia a partir de la PB, aquí yo tengo presión, aquí yo tengo gasto, es como si yo estuviera considerando este punto inicial para el modelo de Vogel. Es decir, es como ahora en lugar de partir de la PWS, voy a partir de la presión de burbuja. Por eso es que tengo que considerar acá abajo la presión de burbuja, ¿ok? Para partir de este punto.
¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues yo estimo esta PB y ahora la presión de fondo fluyendo que yo voy a utilizar, pues ¿cuál va a ser? Van a ser presiones de fondo fluyendo, pero por debajo de la presión de burbuja. ¿Ok? Es decir, que estas presiones de fondo fluyendo que yo voy a empezar a estimar tienen que ser menores que PB. ¿Por qué? Porque yo voy a partir de este 2000 como punto límite. ¿Ok? Y listo, y ahora dice paso número 4, pues hacer la sustitución de las diferentes presiones de fondo fluyendo y calcular los gastos, es decir, estos gastos que vienen y que me van a formar la curva de IPR. Entonces yo tengo aquí 2000 y yo voy a empezar a suponer las presiones. Entonces, esto va a ser Vogel y esto de acá abajo va a ser IP. ¿Ok? Y combinando esto, combinando los modelos, entonces yo obtengo la curva de IPR generalizado. ¿Dónde está el punto de burbuja? Está en esta parte. ¿Sí? Entonces, esta parte es IP y esto es Vogel. ¿Ok? Y con eso yo he formado mi curva de IPR. La verdad es que es bastante sencillo, nada más hay que saber cómo aplicarlo y entender este concepto. Aquí viene el caso. Hay dos casos. Los dos casos son uno, cuando la PWF la tengo, es decir, cuando yo fui a realizar mi prueba de presión producción y la PWF se encontraba por arriba de la presión de burbuja, y la otra es cuando yo fui a realizar mi prueba de presión producción y la PWF se encontraba por debajo de la presión de burbuja, que son estos dos casos. ¿Ok? Entonces, este fue un caso y el otro caso pues es similar. Nada más que ahora lo que van a hacer es considerar que la presión de fondo fluyendo está por debajo. ¿Qué ocurre si está por debajo? Vamos a verlo. Tienen aquí los datos. Es más, denle aquí un screenshot. Déjenme ver, caso número 2, aquí está. Denle un screenshot a esta parte. A este que es caso número 2. Vamos a borrar. Denle un screenshot a esto o copien la ecuación. La diferencia sustancial es en la forma en la que van a calcular el índice de productividad. Es decir, observen cómo esta J se calcula normal, es decir, como nosotros ya sabemos calcularla con el modelo de Darcy. Y para el caso número 2, que es el que vamos a resolver, observen cómo J se calcula de una manera diferente. ¿Por qué? Pues porque ahora ya estás por debajo de la presión de burbuja. Y lo que está haciendo es ahora relacionar Vogel junto con el IP. ¿Sí? Entonces, por eso hay aquí una combinación que te dice, bueno, tienes los datos, pero la forma de calcular esta J, que es un pseudo índice de productividad, pues este es el modelo. Entonces, calculen esto, bueno, más bien, copien esto. Si ya lo tienen, entonces ahora sí, vamos a irnos acá. Y me dicen cuánto les va a dar. Primero J, ¿cuánto les da J con estos valores? Se tiene un yacimiento saturado con una PWS de 4000. ¿Ok? Se sabe que la presión de burbuja es de 2000. Y de una prueba de producción o presión producción, como la que yo les mostré con el separador y la línea de cero,
obtuve que el gasto es de 532 y la PWF es de 1200. Observen cómo la PWF está por debajo de la presión de burbuja. Es decir, que estoy en una condición de saturado y una condición de saturación de gas. Dice, elaborar la curva mediante el método de IPR generalizado. Ok. Entonces, caso número 2, se utilizan las ecuaciones del caso 2. Entonces, ¿cuánto les da J? De hecho, es este mismo ejercicio. Realicen el cálculo y me dicen la respuesta. Cuando tengan la respuesta, nada más levantan la mano y me dicen. J es igual a QO por PWS menos PD más. A ver, Ulises, ¿cuánto te dio? Adelante. Me dio 0.2. Para el caso número 2, J 0.2, sí, es correcto. Entonces J es igual a 0.2 BPD SI. Ok, perfecto, Ulises, gracias. Entonces, eso nos da en el paso número 2. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Voy a terminar de escribir aquí esta cosa. 0.8 PWF entre PWS. Ahí está. Esto está al cuadrado. Listo. Entonces, el siguiente paso es QO B. Ya tengo J, o sea, prácticamente sería otra vez algo similar al caso número 1, pero ahora es J, pues ya la calculé de otra manera, es decir, lo único que cambiaría sería calcular J. Y luego PWS menos PB. Entonces, ¿cuánto les daría esto? QOB. ¿Quién lo tiene? Ulises, 400. A Yesenia también ya le dio 0.2, ¿sí? Y a Ulises a ti te dio 400. 400 de QOB. Ok, perfecto. 400 barriles por día. Perfecto. 400 barriles por día. Y luego vamos a calcular, vamos a suponer que nos estén preguntando, aquí nos pide la curva de IPR, pero vamos a suponer que nos están preguntando cuál sería el gasto cuando la presión de fondo fluyendo valga 1000. Es decir, esta es la pregunta, PWF igual a 1000. SIA. ¿Cuál sería el gasto? Este Q. A ver cuánto les da. Además, déjenlo con 1000. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pues sería nada más despejar, ¿verdad? Sería despejar esta Q. Realmente. Tendrían que pasar ya pues, todo esto que está acá abajo. Para acá. A mí me dio 555. Ulises Scholl, 555. Sí, claro, 555. Gracias, Ulises. BPD, listo. ¿Alguien más le dio eso? ¿A todos les dio eso? Supongo que sí. Sí, a mí también. Ok, gracias, Yesenia.
Listo, entonces ya el siguiente paso lo que tendríamos que hacer es pues prácticamente ya suponer diferentes presiones de fondo fluyendo por debajo de la presión de burbuja y trazar la curva de IPR. Entonces, ya para eso es más sencillo. Ya nada más hacemos la suposición y nos queda la curva, ¿no? Entonces, los 1000 que yo les pregunté quedaron entre estos, 1600, entre estos 800 y 1200. Estos son los 555 que le dieron a Ulises y a Yesenia. Y ahí está el resultado. Y al final, bueno, trazamos la curva de IPR. Aquí lo importante es cuánto les da de Qmax. ¿Cuál es el Qmax? A ver, ¿quién me dice? Es el que obtenemos cuando caemos a PWF igual a cero, profe. Sí, es correcto, Rodrigo. Pero ¿cuánto te da de valor para el ejercicio? Ah, ok, ahorita lo hago. Espera. Vale. A mí me dio 622. 622. Sí, es correcto. 622. Gracias, Ulises. Aquí está, 622 PWF igual a cero, lo que comentaba Rodrigo Montefort. Es decir, el potencial máximo cuando ya llevaste la presión de fondo fluyendo hasta cero y fue de 622, ya lo trazas en la curva de IPR y te da hasta acá. Es decir, que el yacimiento, hipotéticamente, lo máximo que te va a dar son 622. Normalmente no te puede dar eso, nunca te lo va a dar ningún yacimiento, porque nunca vas a llevar la presión de fondo fluyendo hasta estos 622. ¿Por qué? Porque nunca vas a llevar la presión al vacío, es decir, nunca vas a tener esta condición de PWF igual a cero. ¿Por qué? Pues porque tú tienes una columna de fluidos, tú tienes una presión hidrostática, tú tienes una columna de gas, etcétera, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se busca pues mantener aquí el flujo, ya sea a un tercio de lo que es la curva de IPR. Desafortunadamente, hay una mala administración en muchas ocasiones de la condición del yacimiento. Estamos hablando de pozos fluyentes, es decir, pozos que tienen una energía natural para llevar los fluidos del fondo a la superficie. Pero esta presión y estas condiciones, es decir, esta energía del yacimiento, se debe de administrar de una manera adecuada. Si tú no administras esta energía, esto se te va a terminar muy rápido. O sea, toda la energía, cualquier energía, se te puede terminar. ¿Por qué? Pues porque al final vas a ir perdiendo, ¿no? Entonces, tú esto lo tienes que administrar y no puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Yo le voy a sacar 400 o 500 barriles, porque eso sería tener una mala administración y podrías agotar la energía del yacimiento muy rápido. El problema es que cuando tú agotas la energía del yacimiento muy rápido y no dejas que ésta drene de una manera pues óptima, tú puedes dejar mucho aceite entrampado en tu yacimiento y eso que genera pues pérdidas. Y hay algo que se llama factor de recuperación. Yo supongo que ustedes ya vieron ese tema, ¿no? Pero el factor de recuperación lo que te dice es, o más bien, a ver, ¿quién de ustedes recuerda cuál es el factor? ¿Cómo se obtiene el factor de recuperación? Este FR. Carlos. Sí, creo que era la producción acumulada sobre... Ay, se me olvidó. Es la acumulada sobre otra, ¿no? ¿Sobre cuál? Sí, N. la suma de Sobre N. ¿Cuál es N? la permanente más A la ver, acumulada, ¿no? a ver, Carlos, otra vez, que no te capté. Se cortó un poco, Carlos. El volumen. Híjole, es que
Se fue la Profe, red, pero es N acá. Sí, adelante, ajá, Rodrigo. era el volumen producido entre el volumen original, ¿no? Que teníamos en el Así es. yacimiento. Sí, es correcto, es lo que estaba mencionando Carlos. Nada más que me parece que se le cortó la red. Pero sí, es correcto, Carlos, Enrique y Rodrigo. Es decir, es todo el volumen que tienes, todo el volumen, y cuánto le acumulaste, ¿no? Es decir, un cachito. Entonces, tú sacas de eso el factor de recuperación. Este factor de recuperación tú lo tienes que maximizar. Tiene que ser lo mayor que se pueda. ¿Por qué? Porque pues al final es lo que buscas. Y es lo que te dice el artículo 44 de la ley de hidrocarburos, la maximización del factor de recuperación. Desafortunadamente, pues hay quien a esto no le interesa mucho y nada más quieren ver a corto plazo aquí NP. ¿Por qué? Porque NP te va a dar dinero. En el corto plazo te va a dar dinero muy rápido. Pero en el largo plazo, si esta FR se maximiza, entonces esto se convierte en billete. Entonces, a mediano o largo plazo, vas a tener más dinero maximizando FR. ¿Por qué? Porque FR también te va a incrementar la NP, evidentemente. Es decir, NP está en función de FR, pero si NP es muy grande, pues NP te va a dar más dinero, ¿no? Si NP no es grande, si NP es pequeña, pues obviamente vas a ganar menos. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar. Desafortunadamente, pues una mala administración, como a veces quieren, pues sacar en ese momento mucho billete, mucha lana. ¿Para qué? Pues porque en ese momento vamos a suponer que yo soy el gerente o yo soy el jefe en ese momento, el director, lo que quieran, y digo, ¿sabes qué? Pues yo necesito dinero ahora porque es cuando yo estoy trabajando, es cuando yo estoy aquí y yo quiero sacarlo, ¿no? O sea, a mí no me importa optimizar el campo y entonces hacen eso y por lo único que están haciendo es acabarse los yacimientos y desafortunadamente pues esos pequeños yacimientos que a veces tenemos pues ya no pueden producir lo que se estaba esperando. Y eso está pasando en muchos campos de México. Ha pasado a lo largo de los años, en muchos campos que pudiendo maximizar este factor de recuperación, esto queda de lado y pues por el intereses pues ahí propios, de repente empiezan a sacar mucha producción a un ritmo muy rápido, muy acelerado y se pierde este FR. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre. Después de aquí, ya aquí viene, si ustedes ya después de un pozo fluyente, vamos a suponer que este es el pozo fluyente, y cuando llegan a un punto en el que ya no fluye, ¿qué le harían a ese pozo? Este pozo estaba fluyendo. Llegó un momento en el que dejó de fluir. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Lo dejan ahí, lo abandonan, se van. Una recuperación, ¿no, profe? Viene la recuperación secundaria. A esta curva así de IPR que tenemos, también le vamos a nombrar de otra forma. Le vamos a nombrar también como curva de inflow. Inflow. ¿Ok? Y hay una curva que se llama curva de outflow, que se ve así. Cuando esta curvita deje de cortar, esta curva de outflow, es decir, cuando ya deje de cortar la de inflow, cuando ustedes se encuentren esto, cuando estas curvas ya no crucen, quiere decir que ya no hay flujo. ¿Ok? Cuando ya no haya flujo, hay diferentes procesos. Uno de ellos es cuando le vayan a meter un sistema artificial, es decir, un SAP, sistema de producción artificial, o sistema artificial de producción. Y luego viene lo que comentaba Rodrigo Montefort. Recuperación secundaria. ¿Qué es la recuperación secundaria? Yo en un pozo fluyente, que son los que estamos viendo, tengo recuperación primaria. Recuperación. Bueno, vamos a ponerlo acá arriba. Está. Recuperación primaria. La recuperación primaria es la que yo les dije, la que les dije, cuando el pozo está fluyendo. La recuperación secundaria, ¿cuál es?
¿Qué entenderían ustedes por recuperación secundaria? Adelante, Aguilera, Eric. Pues cuando se le inyecta energía adicional al yacimiento, ¿no? Para poderse hacer que el fluido siga fluyendo. Así es, Eric. Inyectarle energía adicional al yacimiento, es decir, ¿qué le voy a inyectar para mantenimiento de presión? Yo le voy a inyectar agua o le voy a inyectar gas. Por ejemplo, es lo que se hizo en Cantarell hace algunos años. En algunos campos se le inyecta agua, es decir, recuperación secundaria, agua o gas. Agua o gas. Ok. Y yo le inyecto ¿para qué? Para mantenimiento de presión. ¿Sí? Es decir, que vamos a suponer, en ocasiones yo tengo algún acuífero. Yo le tengo que inyectar agua a ese acuífero para que mantenga su presión. O yo le inyecto agua al yacimiento para que mantenga su presión. Yo le inyecto gas en el casquete de gas para mantener su inyección. ¿Sí? Ese es el método de recuperación secundaria. Y después viene algo que se llama, en ocasiones se le llama recuperación terciaria. Sin embargo, es más común encontrar también que se llama EOR, Enhanced Oil Recovery. Ajá. EOR es un método de recuperación mejorada. Recuperación mejorada. ¿Cuál es la diferencia entre la recuperación secundaria y la recuperación mejorada? En la recuperación mejorada, ¿quién conoce algunos métodos de recuperación mejorada? Que por cierto, en México todavía no tenemos como tal un proceso de recuperación mejorada. ¿Podría ser la inyección de gas miscible? Inyección de gas miscible, sí, claro. Así es, Miguel. Inyección de gas miscible. Inyección. Otro más. ¿Quién dice yo? Miscible. Inyección de vapor, claro, Eric. Vapor. Yo le inyecto vapor. Ups. Fuck. Vapor. ¿Quién más? ¿Qué más se les ocurre? Inyección de vapor. Combustión in situ. CO2 también. Inyección de CO2, Carlos, claro. Inyección de CO2. También de nitrógeno, ¿no? Inyección de nitrógeno. Esa entra más en recuperación secundaria porque no hay miscibilidad, Ulises. Pero lo meteremos aquí, mira. Combustión in situ. Le metemos una combustión in situ, es decir, llegamos, generamos una combustión que literalmente cosa el aceite. ¿Para qué? Para aligerarlo. No es tan fácil, tan sencillo así como suena. Lo que necesitas es un medio controlado para realizar esa combustión. Pero combustión. In situ. La combustión in situ, Eric, polímeros, sí, claro, inyección de polímeros. Los polímeros, el asunto es que es como el polímero es muy pesado, más viscoso, pues literal va avanzando y va arrastrando pues el aceite, va generando un buen arrastre. Entonces, esos son los métodos de Enhanced Oil Recovery. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre EOR y la recuperación secundaria? ¿Cuál sería la diferencia sustancial? ¿Por qué no meter estos métodos también como recuperación secundaria?
¿Qué se les ocurre? Analicen bien los métodos. En uno le inyecto agua, le inyecto gas y mantengo la presión. Y en los otros le meto polímeros, le meto CO2, CO2 miscible, le meto una inyección de vapor, le meto una combustión in situ, le meto algunas bacterias también. Es decir, esas bacterias pues degradan la cadena de hidrocarburos y la vuelven más ligera. O sea, un hidrocarburo pesado es un hidrocarburo que tiene una cadena muy grande de, de- enlaces ya muy largos, ¿no? En cambio, un hidrocarburo más ligero son cadenas más cortas, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Les voy a mostrar aquí unas fotos que tengo. Aquí le inyectamos estos polímeros, un polímero fue una prueba de desplazamiento con polímeros. Aquí lo que estamos desplazando es el agua. Este cuadro tenía agua o tiene agua. El polímero es lo rojo. Lo que estábamos viendo era el avance a las diferentes condiciones. Después hicimos el trazo aquí de ¿cómo se llama? El patrón. El patrón que se iba formando. El agua es esto. Bueno, no es agua, es aceite. En realidad es aceite. Y este es el polímero, lo rojo. Entonces, lo que hace para este tipo de pruebas es al menos es para un tipo de desplazamiento areal, ¿no? Nada más. Son las primeras pruebas que se empiezan a hacer cuando vas a inyectarle el polímero a tu yacimiento. Son pruebas que se tienen que realizar. Siempre se tienen que hacer muchas pruebas antes de empezar la prueba piloto, ¿no? O antes de inyectárselo a un campo. Un campo ya es totalmente diferente. Observen aquí ustedes el patrón que se fue formando cuando lo empezamos a inyectar. Aquí fue antes, es decir, aquí lo que llevamos son tiempos. Vas llevando los tiempos y vas viendo, ¿sabes qué? A ver, al minuto 1, cada 5 minutos, a ver cómo se va formando el patrón. Este es el patrón que se formó ya después de un cierto tiempo. A los 5 minutos, aquí está, a 5 minutos este es el patrón que se iba formando. Observen cómo no es un patrón homogéneo, no hay un barrido homogéneo. Observen cómo hay algo que se llama fingering. ¿Sí? Este fue otro tipo de Shanat. Me parece que Shanat, me parece que si no mal recuerdo. Observen el patrón, cómo es diferente. Hay un mejor patrón, hay un barrido más homogéneo. Aquí está. Esto fue a los 5 minutos. Pero observen cómo el barrido es mucho más homogéneo. Acá es la recuperación. Aquí estábamos midiendo el volumen que estamos recuperando. Y este patrón debería de irse generando, debería de irse extendiendo. Va a llegar un momento en el que ya no vas a recuperar todo, pero esto es lo que yo les digo. Cuando yo meto esta parte, este patrón me ayuda a tener una mayor recuperación. Este patrón, observen cómo empieza ya a dejar aceite entrampado. Es decir, ya no tengo un barrido eficiente. Eso ustedes lo van a ver cuando lleven la materia de recuperación secundaria y mejorada. Observen este patrón.
Observen todo el aceite que ya dejó. Aquí esto es a los 10 minutos. Pero ya el barrido, observen esto. Esto acá abajo. Este ya es aceite entrampado. Observen cómo ya el patrón ya se fue hacia otro lado. Ya dejó esto entrampado. Dejó aquí ya algunas partes. Esto poco a poco también va a ir invadiendo por otros lados. Esto se va a ir extendiendo. Este ya se canalizó de esta parte, en esta parte. Entonces, si esto se llega a juntar acá, este aceite de aquí, ya estuvo que no lo recuperamos. Esto se da en el yacimiento. Esto es nada más un barrido areal. Observen esta parte. Después, aquí lo que hacíamos era colocar una cuadrícula con, pues ya con dimensiones definidas y contábamos cuadro por cuadro para sacar un área. Y con base en eso sacábamos ya el área desplazada y después ya sacábamos un volumen. Si nosotros lo veíamos de forma volumétrica, bueno, esto podría cambiar aún más. Con eso sacábamos los volúmenes que no habíamos desplazado. Entonces, ¿ya saben cuál es la diferencia? Todavía no. ¿O cuál se les ocurre? Sería que la secundaria se encarga de mantener la presión, mientras que la mejorada de desplazar los fluidos. Por ahí va, por ahí va. De hecho. Mira, este es otra vez. Aquí se los pongo otra vez. Observen cómo aquí ya, este se le llama punto de rompimiento o breakthrough. ¿Qué ocurre aquí? Ya se canalizó. Aquí yo le estoy inyectando el polímero. Aquí estoy teniendo el aceite desplazado. Pero observen cómo ya obtuve el breakthrough time. Ok, y ese punto de rompimiento ocurre cuando ya empiezo a producir el polímero. Pero ¿qué va a pasar aquí? Ahora yo, toda la producción de polímero, observen cómo la tendencia se está yendo para acá. Y ya llegó a este punto. Aquí es como si fuera el pozo. Vamos a suponer que este es el pozo. Entonces yo ya empecé a obtener aquí producción de polímero. Es decir, que yo ya lo que le inyecte se me va a canalizar. Y esto que está acá, esto ya blanco, ya estuvo que no lo recuperé, porque yo ya rompí y ya hay un canal ya definido. Es como el agua, ¿no? O sea, es como un río. O sea, el río, por más que quieras que se vaya por otro lado, su cauce, o sea, siempre se va a ir por una misma zona, ¿no? O sea, ya por naturaleza está definido y va a tratar de tomar siempre ese cauce, ¿no? Siempre se va a ir por la zona más fácil. Entonces, si este se va por esta zona, ya estuvo que ya no recuperé. Esto que está acá, ya lo perdí. Es aceite remanente. Y como yo ya lo invadí todo con polímeros, bueno, pues ya. Por eso es que los estudios tienen que ser bastante específicos, o sea, se tiene que cuidar mucho este tipo de estudios, pues para no dejar pues tanto aceite entrampado, ¿no? Observen ahora este. Totalmente diferente, ¿no? Observen el avance. Aquí todavía no tenemos el breakthrough. Es decir, voy a tener una mejor recuperación. Eso ya es otra cosa. Listo. Pues sí, básicamente aquí el punto es recuperación secundaria. Te metes con el yacimiento. Se lo voy a decir así como muy entendible. La recuperación secundaria se mete con el yacimiento, pero no se mete con las propiedades de los fluidos. No hay un cambio en las propiedades de los fluidos ni en las condiciones físico-químicas ni petrofísicas del yacimiento. Lo único que yo hago es le inyecto agua, mantengo presión, le inyecto gas, mantengo presión. La recuperación mejorada o el enhanced o el recovery se mete con las propiedades de los fluidos y se mete con las propiedades y con la interacción roca-fluidos. Es decir, yo ya te cambio, la EOR ya te cambia, la viscosidad te va a cambiar, la densidad, las propiedades físico-químicas de los fluidos, te va a cambiar las propiedades petrofísicas de la roca. ¿Sí? Te va a cambiar incluso hasta la mojabilidad.
esa es la diferencia sustancial del EOR y la recuperación secundaria. Espero que nunca se les olvide. Y hay otra cosa que se llama IOR. IOR, Improved Oil Recovery. Lo que es, principalmente es, tú ya le metes con más tecnología para, pues para el desarrollo del campo, ¿no? Pero por eso le llamas Improve, por la capacidad o sea, tú ya puedes meter, por ejemplo, Artificial Intelligence, o tú ya metes, no sé, hay hoy en día algunas plataformas no tripuladas, sobre todo en el Mar del Norte, en Estados Unidos, en el Golfo. Estas zonas son plataformas no tripuladas. En México todavía hay plataformas satelitales, pero sin embargo tienes que mandar a una persona ahí a que las opere. Las plataformas no tripuladas, pues ya todo lo haces pues vía remota, ¿no? Hay otras plataformas que ya utilizan Artificial Intelligence y se van optimizando, bueno, algunos pozos que se van optimizando de manera automática. Algunos sistemas artificiales también que utilizan Artificial Intelligence y lo que hacen es pues ir viendo los niveles de fluidos y se van optimizando también de una manera ya pues, con base en el patrón que se tienen. Eso ya entra ahí en lo que es el improve. Eso es sustancialmente, pero lo que es EOR y recuperación secundaria, no se mete con el yacimiento, con las propiedades físico-químicas, y el EOR sí se mete con las propiedades del yacimiento y con la propiedad de interacción roca-fluidos. Eso es principalmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué porcentaje de reservas se tiene con recuperación mejorada? Pregunta Horacio. Depende mucho. O sea, dependerá mucho del estudio. La verdad es que depende del tipo pues de lo que le vayas a meter, ¿no? O sea, pues podrías recuperar, no sé, un 5 o 10% más, un 20 incluso. Depende realmente mucho, o sea, del tipo de proceso que le quieras meter. Pero sí le puedes recuperar hasta un 5 o un 10. Normalmente lo que haces es, sabes que primero le meto la recuperación secundaria, pero en ocasiones, de hecho, te brincas por eso es que antes se le llamaba recuperación primaria, recuperación secundaria, recuperación terciaria, pero hoy en día ya no se le llama así. Ahora se le llama ya directamente Enhanced Oil Recovery o el EOR. Pero eso es porque, por ejemplo, en Canadá, te ibas directamente ya a la recuperación mejorada. Ya no pasabas por el proceso de recuperación primaria ni secundaria. ¿Y por qué? Pues porque allá el fluido, el aceite es muy, muy pesado. Allá tienes aceite allá es bitumen, son arenas bituminosas. Entonces allá tienes aceite de 4 grados API, 5 grados API. Entonces ya te brincabas directamente al método de recuperación mejorado. Entonces ya no le puedes llamar recuperación primaria, secundaria y terciaria, porque pues, te estás yendo directamente al EOR. Entonces, le metían combustión in situ, le metían calentamiento en fondo, precisamente para eso, para reducir la viscosidad tan pesada de los fluidos de allá. Entonces de ahí salió como que también, sabes que pues, no es terciario, ¿no? La recuperación primaria es la que más te va a ayudar. Siempre hay que buscar mantener esa recuperación primaria a largo plazo. ¿Por qué? Porque es gratis, la energía es gratis, la energía del yacimiento es gratis. ¿Sí? Cuando el yacimiento sabes que ya no te puedo dar más energía, pues ahora le tienes que meter billete. Y una recuperación mejorada es muy costosa. Con los precios del hidrocarburo al día de hoy sí se paga, pero con los precios a $20 por barril. Acuérdense que esto es billete. La industria petrolera es billete. Entonces, con precios muy bajos, con precios de $10, $15 por barril, no pagas el proceso de recuperación mejorado. Tú tienes que ver el gasto operativo. Entonces, imagínense que hoy en día, imagínense con recuperación primaria que te salga en $20 por barril o $30 por barril. ¿Sí? Extraer un barril. Un barril te sale en $30.
Ok, se paga, ¿no? Porque cuesta en 60, en 70 dólares por barril hoy en día. Pero imagínate que le metes una recuperación mejorada. Entonces tú tienes que pagar el equipo de superficial más el equipo de fondo, porque no estás hablando nada más de meterle unos cuantos litros ahí de polímeros, por ejemplo. Estás hablando de meterle miles de barriles de polímero. ¿Para qué? Para poder desplazar todo el aceite que tú tienes. Entonces, eso te puede llevar a incrementos de costo de que tenías en 30, te puede llevar a 50 o hasta 60 dólares por barril. Imagínate tú que el precio del barril llega a los 20, pues definitivamente ya no se paga. Entonces tienes que cerrar tu campo prácticamente, si es que ya no tienes otra opción de explotarlo. Tendrías que cerrar campos, tendrías que cerrar pozos, en espera de que ese límite económico cambie y entonces vuelvas a poder inyectar recuperación mejorada. Y eso ocurrió en Canadá. De hecho, Canadá ahorita no tiene prácticamente nada de producción. Cuando estaba el precio del barril a 100 dólares, pues Canadá estaba súper bien, ¿no? Canadá producía y sacaba y procesaba y metía todo lo que quería, ¿no? Ahorita con precios tan bajos, pues no lo puede hacer porque prácticamente tuvo que cerrar sus campos, muchos de sus campos, pues porque no eran rentables, ¿no? Tienes que ver siempre la rentabilidad. Nos vamos a quedar aquí en la parte de eficiencia de flujo. Ya está, prácticamente ya casi lo acabamos. Yo creo que el miércoles ya le damos cráneo a esto. Listo. Entonces, ¿hay alguna duda? Si no hay más dudas, ni comentarios, hasta aquí le dejamos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por su atención.